Sí, presidente, señorías, voy a empezar dando las gracias también al ministro por su comparecencia de hoy. Es una comparecencia esperada, por tanto, entiendo que los temas van a ser muy exhaustivos. Por mi parte, voy a intentar hacer un poco una pincelada de algunos de los temas que usted ha expuesto, empezando por todo lo que se refiere a la cooperación internacional. Yo sé que usted pues, ha pedido disculpas de forma sincera, hombre, pero me parece que una reducción del 70% del presupuesto desde el 2011 hasta el 2014 pues quizás merecerían un análisis un poco más profundo de por qué razones pues toda la ayuda en relación a la cooperación internacional se ha reducido tanto. En segundo lugar, usted ha hablado del concepto de desarrollo global sostenible, que a mí me parece pues, que es fácil estar de acuerdo con él, sobre todo porque son conceptos muy indeterminados y a veces deben dotarse también de un análisis más profundo, ¿no? En lo que se refiere al cambio climático, a mí me parece que el Acuerdo de París pues, es un buen paso, pero a lo mejor en algunos puntos se queda un poco corto. En esto creo que también coincidimos muchos de los presentes aquí. Lo mismo también vale para la Agenda 2030. Es cierto que, tal y como usted se ha referido, pues esto significa un cambio de paradigma en lo que se refiere a desarrollo. Pero también deberíamos, pues, quizás, ser un poco más analíticos. Luego, me ha llamado un poco la atención, en eso creo que vamos a discrepar, legítimamente, que usted ha dicho más España. Yo soy senador independentista, le aviso. Entonces, a mí me parece, desde mi punto de vista, que a lo mejor se trataría de una España mejor, quizás. Porque luego se ha referido usted a una más y mejor Europa. Entiendo que en esta línea sí que podríamos entendernos. Pero quizás no se trata de ser más presentes en sitios donde no hace falta, sino de tener una presencia mejor y de funcionar de mejor manera. Se ha referido también al Brexit. Estaríamos de acuerdo que la defensa de los derechos de los trabajadores, pues que continuamente están cruzando pues, ¿no? la península diariamente para ir al lugar de trabajo, pues es fundamental. Allí donde quizás no nos entenderíamos es en lo que se refiere pues, a reconocer el derecho también de autodeterminación de los ciudadanos de Gibraltar. Se ha referido a esta cuestión el compañero Jokin. Me parece que es fundamental. En la propuesta de cosoberanía que ustedes hacen al Gobierno del Reino Unido, pues de alguna forma deberá tener cabida también pues, la consulta a la ciudadanía de Gibraltar, de alguna forma. Y luego, eso que le voy a decir surgió en la Comisión Mixta de la Unión Europea del Congreso y me hizo reflexionar bastante. La Unión Europea, eso no lo dije yo, está mucho más pensada para integrar que para salir de ella. Entonces, este es el motivo por el cual cómo articular la salida del Reino Unido va a ser tan dificultoso. Porque articular el Tratado de la Unión Europea, su artículo 50 no es tan fácil. Y eso me va bien para compararlo con el caso catalán. Nosotros, si como queremos realizamos el referéndum sobre la independencia de Cataluña, nosotros ya tenemos adquiridos unos derechos como ciudadanos de la Unión Europea. Y en ese sentido es muy poco probable que vayamos a perder esos derechos. Es más, para que a nosotros se nos expulsara de la Unión Europea, alguien tendría que instar esta expulsión. Y entonces, en el caso de un resultado positivo del referéndum, en el sentido de que la independencia ganara, pues significaría que el Estado español, si instara esa expulsión, nos estaría reconociendo de hecho. En lo que se refiere también a acción exterior, también se ha referido el compañero Clerías, pues el voto de los residentes en el exterior, a través de mecanismos de voto electrónico y de nuevas tecnologías,
tiene más que ver con la calidad democrática del Estado español que con otra cosa. Es decir, no podemos en el 2014, como sucedió en el 2015, 2016, dejar gente sin la posibilidad de votar. Pero esto no tiene que ver con Cataluña, tiene que ver con la calidad democrática del Estado español. Me parece fundamental. Debemos hacer todo lo que esté en nuestra mano, porque usted se ha referido a ello, en el sentido de poner las personas en el centro de la acción exterior, que todo el mundo pueda votar. Y en ese sentido, pues si se tiene que modificar la LOREC, no debe ser tan difícil cuando en otros sitios se están articulando medidas para hacerlo. En muchos países se está votando simultáneamente sobre diferentes temas y se están haciendo referéndums y consultas sobre diferentes temas el mismo día. Y no da lugar a equívocos. También se ha referido usted, lo que pasa que muy sucintamente, a la crisis de los refugiados. Claro, a mí me da la sensación, primero, y me gustaría, si usted luego pudiera hacerlo, pues esclarecer un poco los datos, porque no siempre estamos hablando de las mismas cifras. Sería interesante. En cualquier caso, sean más de 15.000 personas o sean más de 17.000, el compromiso del Estado español para acoger refugiados vía realojamiento, vía reasentamiento, está ahí, pero no se está cumpliendo. Entonces, no sé cuánto más vamos a poder esperar para que esto se cumpla. Es decir, vamos a llenarnos la boca de palabras, pero mientras tanto hay gente en Grecia que hoy en día lo está pasando muy mal. En concreto, en estos momentos hay una ola de frío que está azotando Europa. Hay más de 60.000 personas en condiciones muy precarias y hay gente que está muriendo en la frontera entre Turquía y Bulgaria. 2 ciudadanos iraquíes y 1 somalí, los Balcanes. Y eso lo dice la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Y esto en parte también deberá deberse al hecho de que España no está cumpliendo sus compromisos. Entonces, sí que está en la mano del Estado español facilitar que aquellas comunidades autónomas, coordinadamente con los entes locales y las asociaciones que así lo han pedido, puedan ayudar. Pero es que no haga el Estado español, es que no deja hacer. Entonces, esto trasciende la legalidad. Es una cuestión de buena fe. Si se quiere hacer, se puede. Entonces, vamos a discutir si hay una vulneración de los derechos humanos o no. Si está muriendo gente, seguro que hay una vulneración de los derechos humanos. Pero es que esto no lo dice un senador del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, es que esto lo dice Intermón Oxfam, esto lo dice Amnistía Internacional, esto lo dice la UNICEF, en lo que se refiere a derechos de la infancia. Entonces, tan desacertados no deben andar toda esta gente que basa su acción concretamente en estos temas. A mí me parece que la respuesta del Estado español, como mínimo, es insatisfactoria. Es decir, si no se está cumpliendo, o hay falta de voluntad política, más mala fe, o hay falta de voluntad política, mala fe, y se está mintiendo. Esto último sería mucho más grave, en sede, digamos, parlamentaria, me refiero. En lo que se refiere también al Sáhara, pues claro, es que sobre el Sáhara ya existen resoluciones que reconocen su derecho de autodeterminación. Entonces, a veces a mí me da un poco la sensación que los estados o los clubes de estados, porque en las organizaciones internacionales pues, las relaciones funcionan más como clubes, donde estás o no estás, que es lo que queremos nosotros para Cataluña, estar. Se utiliza demasiado la geometría variable. Entonces, no va a ser posible encontrar una solución para el Sáhara que sea plenamente satisfactoria para Marruecos. Esta es mi impresión. En todo caso, sí que se debe encontrar una solución. Porque ha dicho también el compañero del PNV pues, que esto pues, lleva así pues, hace más de 40 años. Entonces, no me parece tampoco que sea una respuesta muy rigurosa. A mí
me parecería bien recuperar en algún momento, avanzo un poco más, porque entonces me pareció que daba cabida a un tipo de relaciones internacionales más amable, al concepto de alianza de civilizaciones, que me pareció acertado. Yo creo que se puede recuperar en el sentido, sobre todo, de evitar que en algún momento lleguemos a un choque de civilizaciones, que creo que es importante. Y pues por mi parte, poquito más, en todo caso. Sí, acabo, solo. En lo que se refiere pues, a derechos humanos, por extensión de lo que usted ha dicho de situar las personas en el centro de la acción exterior, creo que los derechos humanos están en el centro de las personas. Por tanto, el caso de Arabia Saudí, y no quería con esto crear un tipo de polémica artificiosa, pero sí reflejar una realidad. Es decir, deberemos preguntarnos, como ciudadano del Estado español aún, ¿qué tipo de relaciones internacionales queremos para España en la actualidad y en el futuro? Y en ese sentido, pues la visita del rey próximamente, pues claro, a veces da la sensación que tiene más que ver con un tipo de relaciones internacionales comerciales, obviando pues que Arabia Saudí pues, está vulnerando los derechos humanos, bombardeando pues, a población civil en el Yemen y permitiendo, como parte de una coalición, pues, un bloqueo naval que solo perjudica precisamente a su población civil. Y en ese sentido pues debería también pues, tenerse en cuenta que pues, no todo vale. En ese sentido, y acabo con esa breve referencia, claro, si nosotros continuamos pues, comprando petróleo o vendiendo armas a países en los cuales pues, puede haber pues, Estado Islámico, nos estamos haciendo un flaco favor. Entonces, la geometría variable no creo que funcione muy bien. Entre otras cosas, y acabo con un símil futbolístico, normalmente un árbitro que no hace contento, que quiere hacer contento a todo el mundo, no hace contento a nadie. Muchas gracias, señor ministro. Muchas gracias, senador Martí. A continuación.